Y hoy ya empezamos con el capítulo 47, así que nos quedan solo 4 capítulos. Ha sido bien extensa la serie. Diría que quizá llevamos hasta más de 100 mensajes y nos quedan 4 capítulos de los que sacaremos otros varios mensajes. Y hoy vamos a estar trabajando del versículo 1 al 12. Va a ser el texto que vamos a trabajar el día de hoy, pero vamos a entregar este tiempo al Señor en oración primero y luego vamos a buscar dirección en la palabra. Señor, te damos gracias porque cada día hablas a nuestras vidas. Cada día te revelas más a nosotros a través de tu palabra. Señor, tú eres el creador de la vida. Y si queremos tener una visión clara de la vida, lo tenemos en tu palabra. Tu palabra es la fuente de revelación donde tú te has dado a conocer y has dado a conocer tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Señor, a profundizar cada día más en tu palabra, que tu palabra afecte a la manera como vemos el mundo y que respondamos, Señor, a cada situación de la vida conforme a lo que aprendemos en tu palabra. Que tu palabra nos moldee, que tu palabra nos enseñe y que tu palabra nos lleve a cada día a darte más la gloria. Señor, háblanos esta tarde. A pesar del frío que hay en el ambiente, nuestros corazones tienen calor por tu palabra, tienen hambre de tu palabra, quieren aprender de tu palabra. Así que aliméntanos hoy, Señor. Que pongamos toda nuestra atención en el texto, en entenderlo, en comprenderlo y pensar lo que tú quieres enseñar para nuestras vidas. Así que dirígenos hoy a entender lo que tú quieres que entendamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy, como he dicho, estaremos abarcando esos primeros 12 versículos del libro de Génesis. Estaremos viendo Génesis 47 y los versículos 1 al 12. Pero antes de empezar a desglosar esos versículos, me gustaría mencionar algo, decir una frase, y esa frase es la que va a dar como base a todo el mensaje que vamos a trabajar hoy o al tema principal que vamos a estar viendo en este mensaje. La frase es de Charles Spurgeon y dijo así: el Señor no cambia, por eso no somos consumidos. Si dependiera de nuestra obediencia, ya habríamos sido desechados hace tiempo, pero dependemos de su misericordia eterna. Cuando nosotros miramos nuestra vida y nosotros vemos lo que merecemos y lo que hemos recibido de parte de Dios, solamente podemos ver gracia en nuestras vidas. Pero a veces cometemos el error de pensar de esta manera. Sí, es que yo era así. Yo vivía de espaldas a Dios, yo vivía pecando contra Dios, yo vivía haciendo lo malo, yo vivía desobedeciendo sus mandamientos y sí, yo fui alcanzado por la gracia de Dios. Pero ahora hay una cosa interesante. No pienses en tu vida antes de conocer a Dios, piensa en tu vida después de conocerlo. Ahora ya sabías su palabra, ya conoces sus mandamientos, ya no estás esclavizado al pecado, ahora eres libre y vives en el Espíritu. Ahora ya congregas, participas de su pueblo, caminas con su gente, cantas a su nombre, estudias la Escritura y por la gracia de Dios el Espíritu Santo te guía en toda la verdad. Pero has vuelto a pecar también, has caído en el camino. O sea, a nosotros no nos alcanzó la gracia de Dios y ahora ya no la necesitamos. Cuando nosotros miramos nuestra vida, hermano, ¿cuál es el salario del pecado? Es la muerte. ¿Sí o no? No ha cambiado. Era la muerte y sigue siendo la muerte. Llegamos a Cristo diciendo, merecía la muerte, pero Jesús pagó por mis pecados. Él cargó el peso de mi maldad y ya no lo cargué yo. Pero hermano, seguimos mereciendo la muerte. Eso es lo asombroso, que la gracia de Dios no nos alcanzó un día y ya. La gracia de Dios la seguimos experimentando todos los días, porque seguimos mereciendo la muerte.
Si Dios dijese, y ponlo de esta manera, ok, lo que hiciste antes de conocerme no lo tengo en cuenta, pero lo que hagas después de conocerme determinará el infierno o la gloria. Vuelves a merecer el infierno, porque el que incumple un pecado se hace culpable ante toda la ley, y estoy seguro que tanto tú como yo, desde que hemos conocido al Señor, hemos pecado. Es decir, merecíamos el infierno, pero lo seguimos mereciendo hoy. La misma gracia que nos alcanzó es la misma gracia que seguimos abrazando todos los días de nuestra vida. ¿Por qué seguimos respirando gracia? ¿Por qué seguimos respirando bondad? ¿Por qué seguimos respirando misericordia? Si no lo merecemos, porque Él no cambia, porque Él ha prometido amarte con amor eterno y Él no cambia. Porque Él ha prometido cuidarte y Él no cambia. Porque Él ha prometido renovar sus misericordias cada mañana y Él no cambia. Él no está sujeto a tus cambios. Él no depende de ti. Él es fiel, Él es santo, Él es bueno, independientemente de cómo tú lo trates. Y eso que vamos a ver hoy, y lo vamos a analizar un poco, hermano, te tiene y me tiene que enamorar más de Dios. Tú no tienes que correr a Dios por miedo al castigo o por miedo al infierno. Lo que debería impulsarnos a correr a Dios es admirar tanta bondad que nos tiremos a sus pies. Que nos tiremos a sus pies, sabiendo que no merecemos nada de eso. Hoy vamos a ver eso principalmente en estos versículos. Vamos a empezar con los versículos 1 al 6 de Génesis 47, donde ya la familia de José, Jacob y sus hijos, ya se van a establecer en Egipto. La semana pasada vimos cómo llegaban, pero acababan saliendo a otro lugar, iban a Gosén. ¿Por qué tenían que decir que eran pastores de ovejas? Y como los egipcios aborrecían a los pastores de ovejas, los iban a mandar a Gosén, a una tierra separada. Y nosotros veíamos ahí la providencia de Dios, de que a pesar de ir a Egipto, los estaba cuidando y guardando de no mezclarse tanto con los egipcios, porque eran y son un pueblo santo. Ahora ya se establecen en Egipto, y mira lo que vamos a ver en versículos 1 al 6, donde dice: entonces José vino e informó a Faraón: mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosén. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es su ocupación? Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón. Dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a su disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Ponlos a cargo de mi ganado. Lo primero que vemos es que ahora ya no es José, sino que directamente los hermanos de José van a hablar con Faraón. Y Faraón les hace una pregunta muy clara: ¿a qué se dedican? ¿Cuál es la ocupación de ustedes? ¿Por qué? Porque Faraón va a buscar dónde acomodarlos. Ellos van a venir a vivir allí, pero no van a estar viviendo del aire, no van a estar siendo mantenidos. Van a tener que buscarse la vida en la tierra de Egipto, y está queriendo saber a qué se dedican para ubicarlos en algún oficio, en alguna zona.
¿Y qué hacen los hermanos? Van a hablar con Faraón y lo primero que hacen los hermanos es seguir las instrucciones que les había dado José. José les había dado instrucciones de lo que debían decir y es exactamente lo que ellos responden. En Génesis 46, en el capítulo anterior, los versículos 33 y 34 dice: y sucederá que cuando Faraón os llame y os diga: ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis: tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Así que lo primero que hacen los hermanos es hacer caso de las instrucciones que José les había dado. José les había dicho paso a paso lo que tenían que hacer para que les fuera bien. Mira cómo José conoce a Faraón. José sabe: le vais a decir que sois pastores, ellos aborrecen a los pastores, ellos entonces os mandarán a Gosén y viviréis bien y tranquilos. Hermano, de la misma manera, Jesús nos da las instrucciones para que nos vaya bien con el Padre. Así como José da las instrucciones a sus hermanos para que le vaya bien con Faraón, Jesús nos da a nosotros las instrucciones para que nos vaya bien con el Padre. Jesús nos ha dicho lo que agrada al Padre, también nos ha dicho lo que desagrada al Padre, nos ha dicho cuál es la voluntad del Padre, nos ha dicho lo que reprueba el Padre, nos ha dicho lo que el Padre quiere de nosotros. Y si queremos, como los hermanos de José, que nos vaya bien con el Padre, tenemos que hacer y cumplir las instrucciones de Jesús. Aquí vamos a ver esos paralelismos en muchas ocasiones. En este caso, los hermanos de José hacen caso, dicen que son pastores. ¿Y qué decide darles Faraón? La mejor tierra para el pasto. Ponerlos en Gosén, en una tierra verde, en una tierra fértil, en una tierra de campo donde el pasto, donde el ganado, pueda comer mucho pasto y crecer. Pero eso no viene de la mano de Faraón, sino que nosotros entendemos que viene de la mano de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21 y el versículo 1. Dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. A pesar de que nosotros vemos que es la mano de Faraón la que está dando todos esos bienes a los hermanos de José, nosotros sabemos que es Dios el que lo ha dado. Cuando, por ejemplo, vemos que un rey como Nabucodonosor ve con gracia a unos hebreos, nosotros sabemos que es Dios quien mueve esas cosas. A veces nosotros vemos a un impío tratando con favor al pueblo de Dios. Por ejemplo, de todos los candidatos a un puesto de empleo, ese jefe impío, mundano, te miró y algo pasó. Podríamos usar esa misma expresión que vemos en algunos libros de la Biblia: hallaste gracia ante sus ojos. No sé, te vio y hallaste gracia ante sus ojos. Y a pesar de que es el jefe de la empresa, que puede ser un impío el que te contrata, nosotros entendemos que es la mano de Dios. Mientras el mundo solo ve las manos de los hombres, nosotros vemos la mano de Dios por encima de los hombres. Nosotros sabemos que es Dios nuestro proveedor, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Hermano, no importa el favor que recibas del gobierno, de una empresa, de un amigo, de un conocido, la mano que tienes que ver siempre es la mano de Dios. Tienes que ser grato a Dios por todo lo que tú tienes. No pienses que si un creyente te ayuda con algo es porque Dios ha movido su corazón, y si un impío te ayuda con algo es porque el impío ha sido bueno. No. Salomón dice en este proverbio que Dios mueve el corazón de los reyes, que Dios es el que puede mover el corazón de cualquier persona. Y también al revés, a esto le podemos dar la vuelta.
porque a pesar de que nosotros sabemos, y lo veremos luego en el Éxodo, que Faraón tenía su propio corazón duro, cuando llega el momento de salir de Egipto, ustedes ven a Dios, ¿qué hace con el corazón de Faraón? Lo endurece. Lo endurece, ¿verdad? No significa que el corazón de Faraón fuese blando, pero lo que el texto quiere decir es que Dios lo pone peor, lo pone más endurecido, lo pone más cerrado. Así que, amados hermanos, vemos que hay casos en la Biblia donde Dios ablanda el corazón de alguien o hace que esa persona mire con gracia y con favor a alguien. Y por otro lado, vemos casos donde Dios endurece el corazón de alguien. Yo creo que hay una conclusión muy clara en todo esto. Dios puede hacer lo que quiera con los corazones. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea de que es el corazón del hombre el que debe dar permiso a Dios para las cosas, cuando la Biblia muestra que Dios actúa soberanamente en los corazones, que alguno lo ha endurecido y otros los ha reblandecido? Por eso, no sé ustedes, cuando yo oro por mi familia, lo que pido a Dios es toca su corazón, porque yo sé que Dios puede hacerlo. Yo no voy a orar a mi padre a pedir que él ablande su corazón. Yo voy a pedir a Dios que ablande el corazón de mi padre, porque la Biblia muestra que Dios tiene ese poder. Hermano, yo no sé cómo lo ves tú, pero si la salvación de mis seres queridos viese que depende totalmente de ellos, yo me daba por perdido. Mis seres queridos no quieren a Dios y yo no los voy a hacer cambiar de opinión. Les gusta su vida. Por ejemplo, mi padre lleva 67 años viviendo de la misma manera. Él tiene su idea de lo que es bueno y malo. Él tiene sus costumbres, sus horarios, es sistemático, sus manías. Ahora yo voy a ir a hacerle ver que está todo mal, que ha pecado contra Dios, convencerle de que es un vil pecador malvado que va al infierno. No creo que yo consiga eso. Mi esperanza está en que Dios obre en su corazón. El Dios que toca el corazón de los reyes, como dice aquí Proverbios, como canales de agua, es el corazón del rey en la mano del Señor. Dice, Él lo dirige donde le place. Eso no es una metáfora. Eso es una realidad. Dios dirige los corazones donde quiere. Cuando salen de Egipto, ¿qué se llevan los hebreos en las manos? ¿Con qué hacen un becerro de oro luego? ¿De dónde sacan ese oro? Los hebreos eran esclavos, ¿no? Eran esclavos, ellos no compraban, no vendían, no hacían tratos comerciales con joyería. ¿De dónde sacaron el oro para hacer un becerro de oro? De Egipto, muy bien, pero ¿lo robaron? ¿De dónde lo sacaron? Se lo dieron en mano. ¿Por qué piensan ustedes? Apliquen lógica, que se te va el pueblo esclavo y se te pasa por la cabeza, bueno, ya que los esclavos se van, démosle joyas para el camino. O sea, yo no los miraría con odio. Se ha muerto el ganado, se han muerto los primogénitos, o sea, Egipto ha experimentado la muerte de muchísimos bebés y de muchísimos hijos adultos, porque los primogénitos no es que murieran bebés, es que moría el hijo mayor, el primero de cada familia. Y sale de tu corazón voluntariamente darles toda tu joyería. No, el corazón fue movido por Dios. El corazón fue movido por Dios. Si tú ves Génesis y sigues el relato que hemos visto, vemos como el pueblo de Dios ha recibido muchísimo favor de personas que no son pueblo de Dios porque Dios movía su corazón. Dios movía su corazón. Y de la misma manera, ahora Faraón está dando todos esos bienes a los hermanos de José, pero nosotros entendemos que todo eso viene de mano de Dios. Escuchen esto, la familia de José recibió de Faraón lo mejor de la tierra por medio de la mediación de José ante Faraón. Nosotros, la iglesia, recibimos la gloria eterna, la ciudad celestial, por medio de la mediación de Cristo ante el Padre.
Si José no habla con Faraón, los hermanos no reciben nada, seguirían muriéndose de hambre. Fue José quien fue a Faraón y le dijo: mi familia se muere de hambre, mi padre está vivo, está muy mayor, permite que vengan y que vivan aquí y estén en paz. Y Faraón decide darle lo mejor a la familia de José por la petición de José. Hermano, todo el bien que tú tienes se lo debes a Jesús. Dios te guarda. Mira, vamos a verlo de esa manera. ¿Por qué Dios te ama? Por Jesús. ¿Por qué Dios te bendice? Por Jesús. O sea, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. ¿Por qué Dios te perdonó? Por Jesús. ¿Por qué Dios te limpió? Por Jesús. ¿Por qué Dios te escogió? Por Jesús. ¿Por qué Dios te cuida? Por Jesús. ¿Por qué Dios te llama hijo? Por Jesús. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no tienes nada de Dios por ti. Dios no te mira a ti y dice: mira, me cae tan bien que le voy a dar mi amor, mi favor, mi perdón, mi misericordia, mis bendiciones. No, Dios lo hace por Jesús. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Jesús. Tú sacas a Jesús de la ecuación de la historia. Mira, coge la Biblia entera y quita a Jesús y solo habrá condenación. Todo el favor que recibimos, todo lo bueno que recibimos es por Cristo. Se lo debemos todo a Cristo. Por eso cantamos a Cristo. Por eso exaltamos a Cristo. Por eso proclamamos a Cristo. Porque a Él le debemos todo. A Él le debemos todo. No tenemos nada de Dios que nos merezcamos. Nunca pienses que por hacer un sacrificio más grande, Dios te querrá más. El error de muchas personas es: si yo ayuno mucho, Dios me hará mucho. Si yo oro mucho, Dios me dará mucho. No funciona así. No hay nada que tú hagas que haga que Dios te haga más bien o te ame más. El amor de Dios hacia ti es perfecto ya, porque es el amor que tienes por los méritos de Jesús. Cuando el Padre mira a Jesús y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahora tú que estás en Cristo eres su Hijo amado y en ti se complace también por Jesús. Cuando tú hagas el día 10 de decir: hoy oré, leí la Biblia, fui a la iglesia, congregué, controlé mi palabra, pagué el mal con bien, Dios no te ama más. Y el día que tropiezas, Dios no te ama menos. Esa es una idea muy mala que tenemos. A veces los evangélicos tenemos que luchar con ese legalismo que a veces cargamos de otras religiones. Un católico se equivoca y ¿qué tiene que hacer? Penitencia. No, tengo que estar bien con Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 3 Ave María, 2 Padre Nuestro, 4 velas y en paz otra vez. Uf, qué agobio estar mal, ya está arreglado. ¿Cómo hacen los mormones? No, he hecho mala obra, haz una buena, tengo que ir compensando la balanza para que esté en paz con Dios. Los musulmanes peor, porque los musulmanes, hagas lo que hagas, al final es lo que Dios quiere hacer el día del juicio. O sea, tú puedes habértelo trabajado toda la vida, como a Dios se le cruce el cable contigo, se acabó. Somos los únicos que vivimos por gracia. Claro, ellos miran esto y alguien que lo entienda mal diría: pues entonces, si me va a amar igual, hago lo que quiera. Pero es que si la gracia te alcanzó, eso no va a pasar por tu cabeza. Si la gracia te alcanzó, amarás a Dios. Y si amas a Dios, aunque sea defectuosamente, vivirás para querer agradar a Dios. Por ejemplo, es mi caso. Yo sé que si fallo, Dios no me va a fulminar con un rayo aunque lo merezca. Pero eso no me lleva a pensar: ¿qué ganas mañana entonces de fallar todo el día?
Porque como la gracia me alcanzó, yo ahora quiero vivir para honrarlo y vivir para agradarlo. Lo único que el día que caigo, recuerdo algo. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Entonces, amado hermano, todo lo que yo tengo de Dios, lo tengo por Jesús, no lo tengo por mi esfuerzo. Yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, yo me esfuerzo por intentar ser un mejor marido, me esfuerzo por ser un mejor pastor, me esfuerzo por ser un mejor creyente, un mejor ciudadano, me esfuerzo por leer la Biblia, estudiarla y aprender la visión de Dios de la vida y luego adaptar mi vida a la visión de Dios, porque al final eso es teología. Teología no es llevar información a la cabeza. Teología es aprender lo que Dios dice de la vida y adaptar mi vida a lo que Dios dice de la vida. Todos venimos del mundo, de una manera de ver cada área de nuestra vida como el mundo la ve, la familia, el matrimonio, la amistad. ¿Y ahora qué es la teología? La teología es ver cómo Dios ve cada cosa de esas y vivir en consecuencia. No aprendemos teología para hacer un examen, aprendemos teología para vivir de la manera correcta, porque la manera correcta es la manera que Dios ha definido en su palabra. Yo voy aquí y digo, Señor, a ver, soy marido. ¿Cómo es la manera correcta de ser marido? Eso es teología. Ver que Dios dice de la familia, del esposo, de la esposa y luchar porque nuestra vida se amolde. Si no traes la práctica de la teología, al final, hermano, eres un académico. Estás estudiando. Para ti Dios es una asignatura, pero no una persona. Hermanos, nosotros nos esforzamos cada día por ser mejores, cada día por agradar a Dios, cada día por someter nuestra vida a su voluntad. Pero cuando fallamos, no vemos la mano o el rostro de Dios que nos da la espalda. Sigue mirándonos con la misma sonrisa y el mismo amor por Cristo. Vivimos para agradarle. Pero la sonrisa de Dios hacia nosotros no va a depender del día que yo acierto o fallo, porque si no, Dios estaría muy enfadado conmigo muchos días. Y yo siempre noto su favor sobre mí, incluso cuando no lo merezco. Incluso cuando no lo merezco. Así que ahora también hemos visto en el texto cómo Faraón incluso dice y busca si hay entre los hombres algunos que sean buenos para que también cuiden de mi ganado. Así que habrán algunos que van a servir directamente a Faraón, que van a cuidar el ganado de Faraón. Pero es interesante porque eso también trae una aplicación a nuestra vida. Ellos van a servir a Faraón, pero no son parte de su reino. Mira lo que nos recuerda Jesús en Juan 18:36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Hermano, tú y yo vivimos aquí sirviendo en Egipto, trabajando para Faraón, pero no somos de su reino. Nosotros tenemos que aprender a vivir en Babilonia, hermanos. El creyente a veces sueña con vivir ya el paraíso. Y cometemos un error. Y yo creo que eso es muy peligroso. Pasa sobre todo al principio. Queremos hacer de la iglesia nuestro reino. De alguna manera, vivir con la iglesia, en la iglesia. Toda nuestra vida gira en torno a la iglesia. Salimos al mundo, pero salimos como extraños, como no somos parte de aquí, no somos parte de aquí, no me hablen, no, yo no voy a nada, yo no quedo con nadie, yo no hablo con nadie. Me pongo mis cascos llenos de alabanza hasta que llega la iglesia, me los quito, ya estoy en casa. Pero eso es un problema muy grande, tenemos que aprender a vivir aquí. Tenemos que aprender a vivir. O sea, yo no me imagino a Daniel en Babilonia con los AirPods, con los cascos puestos, escuchando música hebrea diciendo, ya estoy otra vez en la habitación, ya no te... No, él tenía que hablar con el rey, tendría que atender temas de palacio, tendría que hablar con otras personas de la ciudad, ir a comprar cosas. José
Tenía que trabajar, era la mano derecha de Faraón. Tendrían que tener charlas, hablar de tomar decisiones de política, tendría que lidiar con siervos, hablar con el ejército. Hermano, déjame darte un consejo. Aprende a vivir con los mundanos sin ser como ellos. ¿Qué miedo tienes? ¿Qué miedo tienes? No, pero pastor, la Biblia dice, sal de en medio de ellos. Yo creo que no has entendido el texto. Pues entonces sí, ¿sabes lo que podemos hacer? Vamos a vender todo lo que tenemos, compramos toda la manzana, allá al lado tenemos un edificio como de 3 o 4 plantas, organizamos apartamentos, vivimos aquí, entre los hermanos que sepan de construcción se dedican a eso, los otros que sepan cocinar, cocinarán, los que sepan coser, coserán nuestra ropa, no iremos a comprar al súper. Y Amazon tampoco, que vete a saber tú si el mensajero que lo trae es impío. Voy a poner una nota a Amazon, me lo entregan mañana, pero que sea creyente, ¿no? Tus compañeros de trabajo son mundanos. Tus compañeros de la universidad son mundanos. Tus familiares son mundanos. ¿Y qué hacemos? Ya no comemos con ellos. Tenemos tanto miedo de contaminarnos que yo me pregunto, ¿dónde estará la luz para ellos? Si los que somos luz tenemos miedo de estar con las tinieblas. Yo no digo de irnos a la discoteca con ellos. No digo de irnos a tomar unas copas a un pub, a escuchar merengue y bachata después del trabajo. Pero en el día a día tenemos que saber hablar con la gente normal. Tenemos que tener conversaciones del día a día. Tenemos que saber hablar con mis compañeros de trabajo o incluso preguntarles por su vida y por sus hijos y por su matrimonio y preguntarles, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Oye, ¿cómo está la economía? Sí, fatal. Porque todo eso va a ser territorio para luego mostrar mi manera de ver la vida, llevar a Jesús, predicar el evangelio. Ah, pastor, pero es que ¿tú crees que Jesús, siempre que estaban los pecadores alrededor, ellos se callaban y no daban una mala contestación o tenían una mala actitud? No, pero él seguía siendo santo. Claro que hay ambientes que debemos evitar y claro que hay... Cuando la Biblia dice, pero es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es que no te estoy diciendo que te hagas íntimo amigo, te estoy diciendo que sepas convivir. Yo no soy íntimo amigo de mis compañeros de trabajo, pero tengo que saber convivir con ellos, ser luz, ser sal, dar buen testimonio, mostrar a Cristo. Hermanos, nosotros debemos saber vivir en Egipto sin pertenecer a Egipto. Vivir en Babilonia sin pertenecer a Babilonia. José lo hizo. José fue fiel a Dios en Egipto. Daniel fue fiel a Dios en Babilonia. Pastor, es que el mundo está como Sodoma y Gomorra. Digo, pues hasta que Dios lo consuma, que no falta mucho, nos va a tocar vivir aquí. Pero yo puedo vivir en Sodoma sin vivir como un sodomita. Puedo vivir como un ciudadano del reino de Dios. Algunos no me querrán cerca, otros me rechazarán. No hablo de simpatizar con su pecado. Lo que pasa es que me da la sensación de que hay personas que piensan, es que cuando estoy con ellos, tiendo a parecerme a ellos. Entonces lo que tienes que cuestionar es tu fe. Porque si tú solo sabes vivir tu fe encerrado en la iglesia, tienes un problema. Porque tienes todas las papeletas de acabar en el mundo. ¿Por qué, pastor? Porque he conocido mucha gente que en su primer amor, que solo habla con la iglesia, canta en la iglesia y todo en la iglesia, parece creyente. Pero cuando de golpe tiene que trabajar, tiene que salir, tiene que hacer vida, se desvía. No se desvió, solamente se encerró. Si yo meto a un lobo en una jaula, encierro la jaula y alrededor pongo un montón de ovejas, ¿el lobo se va a comer a las ovejas? No. ¿Por qué? Porque está en una jaula.
no significa que el lobo no tenga hambre, no significa que el lobo no se las quiera comer, significa que el lobo, como solo está entre ovejas y encerrado, hasta se camufla. ¿Quieres ver si es lobo de verdad? Abre la puerta. Abre la puerta y verás qué es ese animal. Y en cuanto abras la puerta, devorará a las ovejas. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Hacen de la iglesia su jaula. Y mientras están en la jaula, parecen lo que no son. Porque en la jaula no pueden hacer otra cosa. Porque si dicen algo malo, nosotros le decimos, está mal. Sí, aquí no se portan mal porque el ambiente amerita estar bien portado, levantar las manos, cantar, es todo orar. Si haces algo, no, eso no lo hagas, no, eso no lo hagas. Pero claro, va a aparecer uno más dentro de una jaula, pero ábrele la puerta. Recuerdo ese testimonio de un joven que el pastor Paul Washer lo cuenta en una ocasión. Dice que fue a predicar, no sé si era Canadá o qué país, acabó de predicar y vino un joven súper desesperado y le dijo, no sé si soy salvo, creo que no soy salvo, creo que no soy salvo, creo que no soy salvo. Y Paul Washer le dijo, mira, yo tengo una prueba infalible. Dijo, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque yo necesito saber si soy salvo. Dijo, mira, tú eres joven, ¿no? Sí, tú conoces la discoteca de moda aquí de la ciudad. Sí, sé cuál es. Pero la que tenga más mujeres, fiestas, sí, la conozco. Hoy abre. Sí, esta noche abren, es viernes o es sábado. Haz una cosa. ¿Quieres probar si eres creyente? Ve a esa discoteca esta noche. Bebe, baila. Intenta relacionarte con mujeres. Si puedes, llévalo a más. Prueba todos esos placeres otra vez y luego me dices cómo te has sentido. Y el joven dijo, no, yo no voy a hacer eso. Pero no, yo te doy, es para saber cómo, si te gusta, si no te gusta, cómo te sientes. Dijo, no, yo no voy a hacer eso. Dijo, que yo te doy permiso, que no pasa nada por un día, que no quiero. ¿Por qué no? Porque no le agrada a Dios. Digo, tú eres creyente. Te estoy abriendo la puerta, te estoy abriendo la jaula, te estoy diciendo, sal, sé libre, lobo. Y te quieres seguir portando como una oveja. Tú eres una oveja. Por eso padres de niños que los crían en la iglesia dicen, pastor, mi hijo amaba las cosas de la iglesia, le encantaba la escuelita, lo hacía todo, pero ahora creció, se desvió. Nunca fue, era una jaula. Lo criaste aquí dentro, lo criaste en la escuelita, en las alabanzas, pero ha crecido y la puerta se le está abriendo y ahora va a decidir él lo que le gusta y le gusta el mundo. Espero que entienda mis palabras, no estoy llamando jaula a la iglesia, que está sonando raro, pero es solo una metáfora para... Llámale jaula, llámale, no sé, cabaña, si te gusta más. Lo que quiero decir es que el que es creyente sabe serlo en el trabajo y sabe serlo en la casa, y cuando su hermana le dice, ven que es el cumpleaños de tu sobrina a comer a casa, dices, voy a sentarme a la mesa con mis familiares que no son creyentes. Tengo que saber estar. Yo no creo que en las bodas de Canaán todos fueran buenos siervos de Dios. Y Jesús fue a esa boda. Pero cuando Jesús está, Jesús es luz. Jesús brilla. Y eso es lo malo, que nosotros vamos y nos achicamos. No, hay que saber estar y saber ser luz ahí. Saber ser luz. Entonces debemos aprender, como aquí, a estar en Egipto sin pertenecer a su reino. Hablamos diferente, pensamos diferente, actuamos y sentimos diferente, pero entre ellos deben ver en nosotros la luz del Evangelio, el testimonio de una vida transformada por el Señor. No escondas lo que Dios ha hecho en tu vida. No cuentes solo aquí tu testimonio. Enséñale al mundo que puedan ver, como cuando vieron a Pablo, no es este el que era así, que lo ven. Qué raro es este. Mira, nunca se enfada, siempre tranquilo, siempre habla bien de la gente. Eso es lo que tienen que ver. Una vida diferente a la de este mundo. Alguien que está en este reino, pero vive diferente a como viven en este reino. Ahora seguimos
los versículos 7 al 10, y va a pasar algo curioso. Dice así: José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Es interesante esa expresión, ¿no? Jacob bendijo a Faraón. Hermanos, en este sentido es como transmitir una bendición, y de alguna forma vemos que esa promesa que Dios había hecho de quien te bendiga también será bendecido, se vive aquí, porque Faraón acaba de darle lo mejor de la tierra a Jacob y su familia, y en respuesta Jacob no tiene nada que dar. ¿Qué tiene que dar? Bendición. ¿Te has dado cuenta? Un reino aporta cosas materiales, el otro reino aporta bendición. Nosotros tenemos cosas mucho más importantes que las que este mundo nos puede ofrecer. Este mundo nos puede ofrecer un buen salario, este mundo nos puede ofrecer buenos coches, buenas casas, lujos. Es lo que este mundo tiene. Pero nosotros tenemos algo mucho mayor. Tenemos la bendición de Dios con nosotros. Y te voy a decir una cosa, hay lugares que cuando un creyente está y es bendecido por Dios, automáticamente el lugar que está ahí también. O sea, si Dios me bendice a mí en mi empresa, va a bendecir a la empresa. Va a bendecir el lugar donde yo estoy. Yo soy bendecido por Dios ahí, y automáticamente hay otros que se salpican de esa bendición. Mira el relato de la Escritura y te vas a dar cuenta cómo a veces Dios bendice a un siervo suyo y automáticamente gente alrededor, y algunos eran impíos, son bendecidos. ¿Por qué a Faraón le está yendo bien? Por José. Al impío y al mundano le está yendo bien por José, porque Faraón a lo mejor, si no hubiera tomado esa buena decisión de guardar, de atesorar, de comerciar, no sería tan rico en ese momento porque venía hambruna. Pero José recibe la revelación, la comprensión del sueño de parte de Dios, da una buena estrategia política, acaba siendo bendecido y automáticamente Faraón es enriquecido. Y a lo largo de la Biblia vas a ver a Dios bendiciendo a sus hijos, a sus siervos, y automáticamente gente al lado que no era creyente también, pues les iba bien. Pongamos que vosotros sois un matrimonio creyente y tú dices: ah, pastor, Dios nos ha bendecido con esta casa y Dios nos ha bendecido con esto, a ti y a tus hijos que no son creyentes. Pero la bendición la van a experimentar, ¿no? Y eso pasa. Jacob está ofreciendo a Faraón lo que tiene, y mucho más importante que la tierra: bendición. Bendición. Pero hay una cosa curiosa en la respuesta de Jacob, y yo quiero que reflexionemos un poco en esto. Faraón le pregunta: ¿cuántos años tiene? Y cuando él responde, dice que tiene 130 años. Y dice que son pocos y malos. A ver, para nosotros 130 pocos no son. Vivimos ya en otra época. Pero incluso él dice: son menos que mis padres, porque piensen que antiguamente, si miras el relato de Génesis, había gente que había vivido mucho más. Llegamos incluso a ver la vida de Matusalén, que tiene el récord de longevidad. Ahora, después de Jacob, los chinos. Hoy en día es lo que más... Yo cada vez que encuentro a alguien de 105, 110, es chino. Yo, cuando tenga 80, me mudo a China. A lo mejor así llego a 110, 105. Abro caminando por fe en Beijing o en Shanghái. Hace falta y... Pero la cuestión es cómo los define. Pocos y malos. ¿Qué hombre más ingrato, ¿no? Pocos y malos. Imagínate que viene alguien y me dice: pastor, ¿tú cuántos años tienes? 37, pocos y malos. Qué depresión de respuesta.
Pero si tú te paras a mirar la vida de Jacob, yo voy a hacer una lista de lo que hemos visto un poco en la Biblia sobre su vida. 1. Huyó de su casa por sus acciones pecaminosas. 2. Recibió un tiempo la ira de su hermano sobre él. Piensa que su hermano quería matarlo. Luego se calmó, pero durante un tiempo lo quería matar. 3. Perdió a la madre que tanto amaba como consecuencia de su ira. Claramente había un lazo muy cercano entre Jacob y su madre y se rompió, tanto que su madre fue cómplice de todas sus artimañas. Y eso se rompió. Cuando él huye, la madre se tiene que quedar con el padre. 4. Su suegro lo engaña al trabajar por una esposa que amaba y le acaba dando otra que no quería. 5. Vivió la rivalidad y las tiranteces de esas dos esposas. 6. La violación de su hija Dina. Y luego, en consecuencia, la violencia de sus hijos contra aquel pueblo de Siquem que hace que tengan que salir corriendo. Siguiente, la muerte de su esposa Raquel, su amada. La otra sigue, pero no la quería. Al menos no expresaba tanto amor hacia ella. Y la amada se le muere. Y se le muere con el nacimiento de Benjamín. Y finalmente, sus hijos lo engañan y fingen que su hijo preferido ha muerto también. Pues sí, hermanos, pocos y malos. La trayectoria de Jacob no muestra muchos momentos de alegría. Recuerden que hasta hace bien poco Jacob estaba con el pesar y la pena de pensar que José estaba muerto. ¿Por qué Jacob ha tenido esa vida si Jacob es pueblo de Dios? Jacob es pueblo de Dios, hermano. ¿Por qué ha tenido esa vida? Tú puedes ser pueblo de Dios, pero tu pecado te puede llevar a tener mala vida. Cuidado, que pensamos a veces, como soy salvo, todo irá bien, pase lo que pase y haga lo que haga. No, el pecado sigue teniendo consecuencias y Dios sigue disciplinando a los que ama. Jacob pudo haber recibido la disciplina de Dios en muchas ocasiones. Hermano, tú puedes ir a la salvación, pero tu pecado te puede hacer pasar por este camino con más pesar. Dios te ama, pero Dios va a tratar contigo si pecas. Y el pecado va a tener sus propias consecuencias. Y también Dios te va a disciplinar si quieres, soberanamente. Entonces, tú puedes llegar a decir, salvo, pero con una vida con más pesares de los que podría haber tenido. Que Dios no elimine tu vida si pecas, no significa que la vida que venga después del pecado va a ser agradable. Como Cristo pagó, no, Cristo pagó la deuda, pero las consecuencias son ahora. Una mujer que tiene una relación con un hombre en una noche y sale embarazada, si se arrepiente, hay perdón, pero el niño es para toda la vida. Con un hombre que no la quiere, con una relación que van a tener que tener por causa del niño y van a tener que hablar y se van a tener que llamar y ahora peleate por la pensión. O sea, ese pesar ya lo vas a tener toda la vida, aunque tengas el perdón de Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay cosas que no podemos eliminar. Hay cosas que tú ves y dices, esto es pesado, esto hace mi vida un poco menos fácil, menos agradable, pero son consecuencias. No significa que Dios no me ama, pero son consecuencias. Todo lo que vemos aquí son consecuencias de los pecados de Jacob, amado por Dios. Hermano, Pablo nos recuerda algo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, así que Dios, antes de que nacieran, antes de que hicieran nada bueno o malo, Dios ya dijo, a Jacob amé. Eso no quitó las consecuencias de sus pecados. Así que Dios te ama, pero no significa que Dios va a quitar las consecuencias de todos tus pecados. Y eso es algo que los papás tienen que aprender. A veces creen los papás que ser papá significa que amo tanto a mi hijo que cuando haga algo malo lo tengo que arreglar yo para que no sufra. No, hijo, yo te amo, pero las consecuencias de tus pecados las tienes que experimentar, tienes que entender el peso que tienen las malas acciones y las malas decisiones. Tú no amas menos a tu hijo si le dejas enfrentar las consecuencias de sus actos. Como Dios no te ama menos porque te deja pagar las consecuencias de los tuyos. Es más,
Dios te ama tanto que hace que pagues esas consecuencias para que aprendas. El buen padre también permite que su hijo experimente a veces el dolor de sus propios actos, porque seguimos siendo un pueblo de dura cerviz. Y tristemente, no debería, ¿no? Pero muchas veces solo aprendemos cuando la cabeza ya está en el suelo. Hermanos, somos así, ¿verdad? Yo a veces veo mi vida y te van avisando, te van avisando, te van avisando, te van avisando, te van avisando. Y ya cuando tienes la cabeza en el suelo, lo entendí. Y mira, que no hacía falta llegar ahí. Ya te lo habían dicho 20 veces, por activa y por pasiva. Pero somos tercos, ¿verdad? Es como que nuestro orgullo se antepone y dice, yo controlo, a mí no me va a pasar. Esta gente, que ellos sean débiles, no significa que yo sea débil. Y luego pasó, te avisé, ya, ¿y ahora qué hago? Bebe las consecuencias. Esa copa te la tienes que beber. Eso ya no se puede quitar. Se podía evitar, pero no se puede quitar ahora. Esa es una realidad. Pero hay una cosa que Jacob también ha dicho que es interesante. Él lo ha llamado los años de su peregrinación. ¿Sabes por qué Jacob sigue con ánimo a pesar de que sus días han sido pocos y malos? Porque Jacob sabe que su vida no acaba ahí. Porque sabe que es un peregrinaje. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Podemos tener una vida un tanto difícil aquí, pero nuestra esperanza está en que es un peregrinaje, no es el destino final nuestro este. Y así vivía Jacob, tanto que él llama a la vida los años de mi peregrinación. En Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16 dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Confesando que eran qué? Extranjeros y peregrinos. ¿Sabes quién está en esa lista de Hebreos 11 de los héroes de la fe? Está Jacob. Y aquí vemos esta expresión donde Jacob mismo se ha definido como un peregrino, como un extranjero. Dice, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Es decir, Jacob siempre estuvo esperando otro lugar. Pero, pastor, Jacob estuvo en Canaán. Jacob entendió que no era Canaán. Jacob entendió que no era ese lugar. Porque a veces tú dices, ¿cómo puede ser que estén en la tierra que supuestamente debe ser la prometida y la final, Canaán, y de golpe se vayan? Pero no se debían quedar ahí. Pues mira lo que dice Hebreos, que para ellos había otra. Entonces no era Canaán, no, y para Jacob tampoco es Egipto. ¿Cuál es ese lugar? Dice, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, ¿ves que salieron de allí? Dice, habrían tenido oportunidad de volver, pero no regresaron. Dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Hermano, tú y yo no somos los primeros en anhelar una patria celestial. Jacob ya la anheló, Abraham ya la anheló, Isaac ya la anheló. Los creyentes siempre han anhelado una patria mejor. Esta no es nuestra patria. Tú puedes irte a Estados Unidos por dinero, a Noruega por dinero, a Suiza por dinero, pero déjame decirte, hay una patria mejor. Y espero que no bases tu vida en encontrar la mejor patria aquí, porque aquí ninguna va a ser la mejor. Aquí, como en Egipto, alguna patria te puede dar lo mejor de la tierra, dinero, bienes, pero hay una patria mejor, una patria celestial. Y tú y yo deberíamos tener como meta llegar a la patria celestial. Porque la de aquí la han hecho los hombres, pero aquella patria la ha hecho el Señor. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Una ciudad. Hermano, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Cuando Dios ve a su pueblo caminando con fe, son débiles. Jacob era débil. Jacob no dio una.
Jacob se equivocó un montón. ¿Y sabes qué ha dicho el texto? Que Dios no se avergonzó de decir, pero es mi Jacob. Yo miro a Dios y digo, Señor, te doy tanto motivo para que tengas vergüenza de decir, sí, este de ahí es mío también. No, no, yo lo diría así, ¿no? Imagínate que alguien va a hablar con Dios. Imagínate que Dios vuelve a hablar como que tiene la escena que tuvo como con Job, con Satanás. ¿Has visto? Oye, imagínate a Satanás llegando a Dios y diciendo una cosa, Juan Manuel es de los tuyos. Sí, 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 sí. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Ahí donde lo ves? Sí. O sea, yo lo haría así. Pero lo que dice Hebreos es que él dice, él no se avergüenza de decir, sí, es mío. Sí, pero son débiles, pero tienen fe. Son débiles, pero se vuelven a levantar y dicen, ya, pero Dios tiene algo mayor. Se vuelven a levantar y dicen, yo sigo creyendo. Se vuelven a levantar y dicen, yo sigo buscando. Se vuelven a levantar, miran el mundo y dicen, no, pero no desisto, yo sigo avanzando. Y Dios los mira y dice, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y cuando yo estudié Hebreos personalmente, sentí un regocijo al decir, Señor, ¿no te avergüenzas de mí? Oh, no, ¿por qué? Porque yo fallo mucho, yo soy débil. ¿Ya? ¿Y dónde me glorifico yo? En los fuertes. Yo me glorifico en la debilidad. Si fuerais fuertes, ¿dónde destaco yo? ¿Dónde brillo yo? Si lo hacéis todos vosotros. Pero yo muestro cuán bueno soy, cuán grande soy, cuán majestuoso soy. Cuando vosotros os arrodilláis, no podéis dar un paso y yo hago así con mi mano y os pongo a andar. Ahí yo soy glorificado. No podéis decir, he sido yo y la fuerza de mi brazo. Dice, no, ha sido Dios y solo Él. Dios no se avergüenza de nosotros. Finalmente vemos cómo va a ser entregado al pueblo lo mejor de la tierra de Ramsés. Génesis 47, versículos 11 y 12, termina diciendo, así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Pero ¿por qué hemos empezado hablando de que la gracia, el favor, la bondad de Dios no dependía de nosotros por lo que hemos visto hoy? La historia que tenemos aquí es la historia de gente que está recibiendo el qué, cualquier cosa o lo mejor. Están recibiendo lo mejor. ¿Sabes qué es lo sorprendente? Que no están recibiendo cualquier cosa, están recibiendo lo mejor. Y no merecen ni cualquier cosa. Hermano, cuando nosotros miramos nuestra vida, es así. Nosotros hemos pasado de no merecer nada a recibir todo. Tú dices, mira, Dios me salva, pero me deja ahí, tirado. No, Él te salva, Él te limpia, Él te abraza y encima te bendice. Y no te bendice un poco. Es que Efesios dice que te ha dado toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Él además te ha dado su favor, te da su amor. Él dice que te guarda, que sus ojos no salen de encima de ti, que va delante de ti como poderoso gigante, que dirige tu historia y que hasta las cosas más dolorosas cooperarán para el propósito de hacerte mejor y más semejante a Cristo. Y conociendo tu debilidad, Él dice que además Él empezará una obra y la perfeccionará hasta el final, y que es tan poderoso que Él te garantiza que te va a presentar un día en gloria delante de Él, y que como ha decidido que seas de sus ovejas, Él no pierde ninguna, y que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni lo pasado ni lo porvenir, ni principados ni potestades te separará de su amor jamás. Y que aunque tú falles, Él te ha amado con amor eterno. Merecíamos el infierno y no nos dio un poco, nos dio todo. Nos dio todo. No nos dio un poco, nos dio todo. Y en el camino, después de haber recibido todo, le hemos fallado.
Y después de haber recibido todo, nos levantamos un día y se nos antoja hacer otra vez nuestra voluntad y no la de Él. Y después de haber recibido todo y merecer nuevamente morir, porque incluso habiendo recibido todo, conociendo la cruz, entendiendo lo que Cristo ha hecho y conociendo su palabra, decido tratar mal a mi esposa ese día, o mi esposa decide faltarme al respeto, o el hijo decide deshonrar a sus padres, o el padre decide tratar mal a sus hijos, o el empleado decide hacer una... Y tú dices, merecías la muerte otra vez, y vuelves a mirar al cielo y vuelves a tener su favor. Esa es la historia de Jacob, un hombre que día tras día ha pasado cosas que no merecían otra cosa que la muerte y ahora está en Egipto mientras el mundo alrededor se muere de hambre y está en Egipto con lo mejor de la tierra. Porque como dijo Pablo en 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel por naturaleza, la fidelidad es parte de sus atributos y por lo tanto, hagas lo que hagas, Él seguirá siendo fiel. Por eso sabemos y tenemos la garantía de que Dios cumplirá sus promesas, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo sí cambio de opinión, Dios no cambia. Hermano, así que tu salvación y tu futuro no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y entonces podemos dormir tranquilos porque Él es fiel. ¿Cuándo somos más vulnerables? Y ya estoy terminando. ¿Cuándo somos más vulnerables que durmiendo? Te voy a plantear una situación un tanto fea, ¿no? A ver quién cojo de ejemplo. Es que me cojo yo. Voy a coger a Fer y Trini, que hoy me apetece. Tú imagínate que Fer hoy se duerme. Un día normal. Trini en una pelea cuerpo a cuerpo no podría con Fer. Pero Fer dormido, Trini tiene horas para cómo maquinar el acabar con Fer. Hay herramientas, hay armas y en un instante se lo puede quitar de encima. Pero Fer va a dormir tranquilamente esta noche. Espero. Porque Fer confía. ¿Confía en qué? En el amor de Trini. Y esto aplícalo a tu casa. Nosotros cerramos la puerta, ¿verdad? Para que no entre nadie malo, pero se nos olvida que puede estar en la cama. Pero confiamos que el de la cama nos ama. Que el de la cama nunca nos hará daño. Pero recuerden que hay gente que ha compartido con cama con gente que años después se han odiado, se han declarado la muerte, se han divorciado. Y esa persona dormía en tu cama. Y hoy no puedes verla. Porque los hombres cambiamos. Porque el ser humano cambia. Porque el mismo ser humano que te dice en un altar hasta que la muerte te dice 6 años después, ojalá te mueras. El hombre cambia. El hombre cambia. ¿Eso es una realidad, sí o no? Yo confío que hoy voy a dormir tranquilo. Pero sé que 1000 cosas pueden pasar en nuestra vida y el sentir de Cristo hacia mí puede cambiar. O el mío hacia ella. O el de tus hijos hacia ti. O el de un jefe hacia un trabajador. Hoy te veo con gracia y ahora se me ha cruzado. Y ya no quiero el hombre aquí. Se me ha cruzado y ya. Pero hay alguien que no cambia. Hay alguien que yo puedo caminar seguro sabiendo que dormido o despierto, acertando o equivocándome, no cambia. Probablemente me quieran mucho ustedes si me mantengo íntegro, pero estoy seguro de que si caigo en un pecado feo, claro que habrán algunos que me querrán restaurar, pero habrán otros que no perderán la oportunidad de hablar. Les he fallado y ya su amor a mí ha cambiado. Eso es una realidad con la que vivo. Ustedes me quieren de momento. Pero hay alguien que cuando falle, ojalá no pase, algunos me dejarán de amar, pero miraré al cielo y diré, bueno, tú siempre me quedas. Tú no me vas a dejar de amar. Dejaré de ser pastor, dejaré de tener el cariño de mucha gente,
pero no dejaré de tener su favor. Él me perdonará, me levantará y me restaurará, porque Él es fiel. Los hombres no. No quiero que aborrezcamos a los hombres, pero sepamos la realidad con la que vivimos. El único que no cambia es Dios, y por eso duermo en paz. Por eso en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti puedo estar confiado. Porque tú tienes mi vida, la guardas, y tú no te vas a cruzar un día y decir, hoy ya no te cuido, muérete. No, me cuidas hoy y me cuidarás siempre. Incluso cuando falle, me seguirás dando de tu favor. Termino con una frase de Andrew Fuller que dice: Dios continúa derramando bendición sobre su iglesia, no porque ella sea digna, sino porque Cristo, su cabeza, permanece justo delante del Padre. Como iglesia hemos sido muy bendecidos por Dios, pero algo que sé, amados hermanos, es que no lo hemos sido porque lo merecemos. Lo hemos sido por Jesús. Todo lo que vivimos, todo lo que vive la iglesia del Señor en todo el mundo, no es porque la iglesia es buena. Seguramente si miramos los cristianos de otras épocas son bastante mejores que nosotros, más entregados, más fieles. Probablemente de todas las generaciones seamos una de las más flojas y frías de creyentes. Y el Señor sigue bendiciendo y sosteniendo a su iglesia, porque Él es fiel y porque Él lo hace, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros fallemos, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque aunque nosotros un día, Señor, tropezamos, nosotros sabemos que cuando miramos al cielo, seguimos contando con tu favor, con tu gracia y con tu misericordia. Señor, tú nos amas y nos has amado con un amor eterno, y por eso has prolongado tu misericordia para con nosotros. Gracias por esa bondad. Gracias por ese favor. Gracias, Señor, por esa fidelidad que nos hace dormir y descansar seguros, sabiendo que mañana nos despertaremos con tu favor también. Ayuda a aquellos que puedan haber caído, aquellos que puedan haber tropezado, a que no se encierren en la culpa de su pecado, que levanten los ojos al cielo, que miren a Cristo a tu diestra, a nuestro sumo sacerdote, y recuerden que su deuda ha sido cancelada. Que confiesen sus pecados sabiendo que si los confiesan, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda su maldad. Y que sigan abrazando esa perfecta gracia que tenemos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por todo esto. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.